España, por su guerra civil, por el franquismo, por el drama que supuso todo aquello, ocupa un lugar importante en el invierno del mundo. No hace mucho tuvimos ocasión de ver a Ken Follett en un reportaje de televisión española paseando por las ruinas, por ejemplo, de Belchite, donde tuvo lugar una de las batallas más sangrientas de aquella guerra. Me gustaría conocer su sensación personal de piel al transitar por un escenario tan marcado, donde pasaron cosas tan terribles. Un escritor que cuenta historias que ocurrieron sobre aquel terreno, cuando lo pisa en persona, ¿qué siente? Well, first of all, I felt sad. Bueno, en primer lugar me sentí muy triste. Here was a nice town. Aquí había una ciudad bonita, agradable, que había sido, que había estado llena de niños, de mujeres y de hombres, y que fue destruida. Pero en segundo lugar, sentí emoción, porque yo había tratado de imaginarme muchas veces en mi cabeza esa batalla, había tratado de escribir y describir esa batalla de forma tal que mis lectores pudieran imaginársela y saber cómo fue. O sea que para mí como escritor, caminar por las calles de Belchite, caminar por las calles donde soldados cayeron y entrar en las ruinas de aquellas casas, de las casas donde la gente estuvo y desde donde se disparó. Eso fue una experiencia emocionante, y esa visita me ayudó a hacer que mis lectores pudieran imaginarse la batalla. Y hay un aspecto muy importante, a mí me parece muy relevante, al menos en el invierno del mundo, en esta historia de tantas tramas de Ken Follett, porque yo creo que sirve para que los lectores tengan también una idea de cómo se construye en realidad la historia. La historia no está hecha solo de grandes nombres. Hay apellidos como Hitler, Mussolini, Franco, Stalin. Son apellidos para olvidar. Sin embargo, esos apellidos, esas personas, tuvieron la complicidad o la colaboración, por acción u omisión, de otras personas. No sé, estoy pensando en el conde y vizconde Fitzherbert, que aparecen en la novela de Ken Follett. Personas de clase alta, además, que durante mucho tiempo o miraron hacia otro lado o pensaron que el statu quo ya les beneficiaba, hasta que de repente las bombas les convencen rápidamente de todo lo contrario, ¿no? Pero yo creo que el invierno del mundo permite pesar en su justa medida la importancia que tienen muchas personas en la historia que luego no aparecen en los libros. Yes, and I wanted in Winter of the World, en el invierno del mundo, yo lo que he querido es mostrar, presentar una lucha mundial y general contra el fascismo, porque la guerra no solamente era una guerra de Francia y el Reino Unido contra los alemanes, había una lucha, una guerra mundial contra el fascismo, y en cada país esta guerra y esta lucha se dio. O sea que el tercer capítulo del invierno del mundo es un capítulo que trata de una revuelta en Londres, cuando los fascistas británicos trataron de entrar en un barrio judío de Londres. Y la Unión Británica de Fascistas estaba apoyada por el Daily Mail, uno de nuestros periódicos, y el propietario de ese periódico le dio dinero a los fascistas. De forma que se trató... Esta es una batalla que se luchó en muchos flancos y en muchos lugares diferentes, porque, por ejemplo, los americanos lucharon en el Pacífico contra Japón, que era un país fascista. O sea que yo lo que he pretendido es mostrar un panorama general, planetario, de esa lucha que hubo contra el fascismo. Hay un aforismo de Elias Canetti que dice: la muerte sin duda es algo terrible, pero ¿con qué podríamos sustituirla? ¿No cree que de alguna manera la novela acaba en la Guerra Fría? Algunos de los problemas que hoy sufre el mundo vienen del hecho de que el telón de acero no ha sido sustituido por nada, el comunismo no ha sido sustituido por nada y se ha roto el equilibrio, aunque fuera un equilibrio de horrores. Well,
what I notice is de lo que yo me he dado cuenta es que los movimientos de rebeldía, como por ejemplo estas revueltas, estos movimientos que hemos visto en Egipto, no tienen ideología. 40 years ago, hace 40 años, un movimiento como el movimiento de libertad que ha habido en Egipto hubiera tenido el marxismo como ideología. Y eso ahora ya se ha acabado. Y no hay ninguna base ideológica en la que puedan sustentarse estos movimientos libertadores. El marxismo ha desaparecido, pero no hay nada que lo haya reemplazado. El otro día tuvimos en estos micrófonos a un invitado muy especial también, al exsecretario general de la UNESCO, que decía, y lo ha escrito en un libro también, que el comunismo cayó porque defendiendo la igualdad se olvidó de la libertad, y que el capitalismo corre el riesgo de, defendiendo la libertad, haber ignorado la igualdad. ¿Le parece un diagnóstico acertado, señor Follett? Yes. I think every country today, yo creo que todos los países hoy, every prosperous free country, todo país próspero y libre está tratando de encontrar un equilibrio entre la prosperidad y las cosas que necesitamos para ser prósperos y la igualdad. Porque a nadie le gusta vivir en un país donde la diferencia entre los pobres y los ricos sea muy grande. Es desagradable para todos. Pero también, y lo sabemos a través de la historia de los últimos 50 años, también sabemos que demasiado socialismo puede ser algo agobiante. Y yo creo que todos estamos tratando de encontrar el camino para llegar a ese equilibrio, esa combinación equilibrada de los dos elementos. Nos decía Ken Follett al comienzo de esta conversación, de esta entrevista, que el invierno del mundo, que plantea efectivamente un conflicto global, planetario, en unos años muy oscuros, muy duros, se ocupa de esos grandes asuntos, pero baja también al detalle pequeño de las historias de amor, de los finales felices, de los reencuentros. Alguno hay en esta novela, y por ejemplo esta música que simplemente vamos a relacionar con Werner y Carla, que son dos de los personajes y que no daremos más detalles para no revelárselo a los lectores, nos confirma que sí, que incluso en las peores circunstancias hay momentos para la esperanza, hay pasiones, hay retos personales, hay aventuras, hay muchas montañas que se pueden subir. Y eso la verdad que se lo agradecemos a Ken Follett, porque tratar esos años sin algún atisbo de luz y de claridad sería bastante duro para cualquiera. Dicho todo lo cual, me gustaría, antes de despedirle, que nos acercáramos al escenario donde va a firmar libros dentro de un ratito, aquí mismo en Madrid, desde donde los hablamos. Tenemos una unidad móvil de la cadena SER con Álvaro Ugena, con Alejandro Pinacho, que nos podrán hacer un anticipo del perfil de lectores que están esperando ahora mismo a Ken Follett. Alex, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carles. Pues me encuentro efectivamente en el edificio del Corte Inglés de Castellana, ¿sí? Justamente en la sección de discos y libros. Según entramos, encontramos varias estanterías con novelas, con libros de historia y, por supuesto, obviamente, varias pilas de libros de Ken Follett. En ellos no podría faltar, como es obvio, El invierno del mundo. Otros títulos también, como Un mundo sin fin, Los pilares de la tierra, y a quien está escuchando a Ken Follett en la entrevista debe saber que hay una importante cola a estas horas. Hay desde chavales más jóvenes, hay gente más mayor y predomina sobre todo mujeres. Y conmigo, los primeros de la cola se están conmigo y son Juan Carlos y Merce, que se han madrugado un poquito, han pasado de la siesta para venir antes a la cola y bueno, Juan Carlos me comentaba al principio que él ya ha empezado El invierno del mundo y me está comentando que le está gustando bastante. Sí, bastante. Además creo que es un acierto aquí en España sobre todo el meter la guerra civil española, la resistencia roja, y creo que eso a mí de momento es lo que más me está interesando, aparte de ser los hijos de los personajes de La caída de los gigantes, que ya les cogías cariño, la relación amor-odio que les coges luego con el tiempo. Y vamos, a mí de momento no me está defraudando, está en su línea, es el mejor y aquí sigo. Juan Carlos, déjame que te pregunte una cosa. Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, ¿no te has perdido en ningún momento siguiendo personajes?
Al principio sí, al principio me liaba y de hecho con la caída de los gigantes en el índice empecé a buscar personajes y dejé de buscarlos. Pero no, al final los conoces y ya yo que estoy leyendo El invierno del mundo ya prácticamente los conocía a todos. Ahora son sus hijos, pero vamos, que sigue siendo lo mismo. Bueno, pues muy bien, el testimonio de Juan Carlos yo creo que retrata perfectamente el perfil de una buena parte de los lectores que siguen las historias de Ken Follett. ¿Le puedo preguntar una cosa para terminar? ¿Cuál es la estación del año que más le gusta? ¿La primavera, el verano, el otoño o el invierno? Summer because I love to be warm. Me gusta el verano porque me gusta el calor. ¿Le puedo preguntar yo otra cosa también? Yo creo que hay 3 novelistas que seguro que le tienen que gustar y que a ratos parecen transparentarse en sus novelas. Uno es Dickens, otro es Alejandro Dumas y el tercero sería Tolstoy. Si le ofrecieran pasar uno de esos veranos que tanto le gustan con uno de los 3, ¿con quién se queda? Dickens. Con Dickens. Con Dickens. He was a very convivial man. Era un hombre muy agradable con quien estar. He loved to eat, Le gustaba comer, drink wine, beber vino, talk to his friends, hablar a sus amigos, con sus amigos, conversar hang out with beautiful women. y rodearse de bellas mujeres. My kind of man. Ese es mi tipo de hombre. Ken Follett, muchísimas gracias por estar esta tarde en La Ventana y muchísima suerte. It was a pleasure. Thank Ha you. sido un placer. Muchas gracias.